cualquier cantidad de barbaridades. Y lo más tremendo a veces pienso, hermano, es que hay personas en el auditorio que dicen amén. Porque a veces pienso, yo por lo menos, en mi condición, yo escucho un predicador y todo lo que dice yo no digo amén. Hay cosas que yo me quedo callado pensando a ver cómo se maneja con el texto bíblico. Porque somos dados a decir amén siempre, porque un predicador se subió a un altar y de pronto dice, veo un ángel allá en la esquina, hermano, y se ha desatado. Todo el mundo empezó a brincar y a saltar, se movió para allá y allá, la gente de allá brincando y saltando, y de pronto dice, hermano, es mentira, yo no he visto nada. Todo el mundo quedó. O sea, fíjense la forma como se puede manipular con un grito, con, no sé, decir como que vi un ángel, y cómo la gente se mueve con estas cosas. Y ojo que ustedes saben que yo soy carismático y me gusta, no lo niego, pero hermano, hay que saber conocer el mover ese de Dios y no dejarse manipular. Y estudiar el texto bíblico, que es la única manera que yo veo que podemos contrarrestar todas estas cosas. Que por cierto, vi por allí en algún estado que el Vaticano reconoce que María ahora no es corredentora ni intercesora. O sea, reconoce que no se puede comparar con el Señor Jesucristo. O sea, impresionante. Yo hablaba eso con un amigo, Sí, No, en serio. Ya salió, está en la oficina. Pero yo le decía a este compañero, en base a eso, decía, se me van a tener que cambiar el rezo. Porque el rezo dice, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Eso ya no puede jugar. Entonces tiene que cambiar ese rezo. Sí, eso como que trae todo un mover ahora de su doctrina. Leí otro artículo, las consecuencias de lo que ha dicho la Iglesia Vaticana con respecto a la Constitución Vaticana. No leí el artículo, pero hay una guerra entre ellas, entre facciones de la misma Iglesia. Sí, porque es que esto hay influencia, hay católicos que tienen mucha influencia mariana, y hay otros que no, que tienen una influencia más equivocada. Claro, porque el problema es que cuando se dijo, cuando se determinó que María era la Madre de Dios, no era para engrandecer a María, era para reconocer la divinidad de Cristo. O sea, que quería a Dios no es un ser humano, porque es Dios. Entonces, ella es la Madre de Dios, pero en cuanto a Jesús, entonces ellos lo agarraron por el otro lado. No, si la Madre de Dios es inmortal. Esa es una cosa que habrá que pasar. Que no puede ser la Madre de Dios porque Dios no tiene principio y fin, más o menos donde queda María ahí. No, lo que quería decir es una adaptación en la parte de la entrada de Dios en el vientre virginal de María, en esa parte. Bueno, vamos a orar para que Dios nos siga ayudando, hermano, y sigamos pues estudiando y aprendiendo acerca de los nombres del Señor Jesucristo. Padre bueno, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Padre, te damos a ti la alabanza. Tú eres bueno en gran manera. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tú eres el Dios que habita la eternidad. Tú eres el alto y el sublime. Tú eres el gran Señor de señores, el Rey de reyes. Tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Tú eres el Dios nuestro. A ti, Señor, venimos esta noche para darte gloria, para reconocerte, para decirte que de verdad estamos agradecidos. Y que a pesar, Señor, de tantas situaciones difíciles que a veces enfrentamos,
Señor, y a veces fallamos. Y a pesar, Señor, de este mover tan complicado en este tiempo, tú nos has puesto acá como antorcha, como luz. Señor, por eso ayúdanos a seguir. Que tu palabra, Señor, corra como un río. Que tu palabra, Señor, sea tomada como en preeminencia. Que amemos tu palabra, que podamos leerla, estudiarla, ponerla por práctica. Que tu palabra, Señor, guíe nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, como iglesia, como ente, como a cada quien, ayúdanos en nuestra área. Señor, de verdad, te necesitamos. De verdad, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, no tendría sentido nuestra vida. Señor, ayúdanos, de verdad. Si tú con nosotros, perdona nuestras iniquidades, nuestras ofensas. Señor, que la sangre preciosa del Cordero, la sangre de Jesucristo nos limpie, nos haga aceptos en el amado. Señor, gracias por la vida, gracias por la comida, gracias por la salud, por el vestido, por el calzado. Señor, gracias por nuestra familia, nuestros padres, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos. Gracias por nuestros nietos. Gracias, Señor, porque hemos visto hasta este día tu bondad, tu benevolencia. Porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros. Porque, Señor, tú nos sacaste del lodo cenagoso del pecado. Tú nos trajiste a tu luz admirable. Señor, nos has guardado de hombres y mujeres perversas. Nos has librado de accidentes. Todos los días hemos visto tu gloria, Señor. Como tú nos ayudas, como tú nos acompañas cada día. Y a pesar, Señor, de nosotros, de nuestras debilidades, estás con nosotros y nos bendices y nos ayudas. Señor, muchas gracias. Gracias. Una vez más, ayúdanos esta noche. Espíritu Santo, guíanos. Guía la vida de Antón, de palabras, Señor. Sé tú obrando en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, la clase era de mi esposa. De verdad que he tenido días difíciles. Y yo no soy muy habilidoso, tengo que leer. Sí, no soy muy habilidoso. Entonces, mi esposa fue El que como me el quiere ayuda. escuchar se queda ahí. Tiene otra opción. No tiene otra opción sino quedarse. Me pongo en la puerta para que Bueno, mi hermano, quedamos que vamos a seguir con los nombres de Cristo, ¿verdad? Amén. Y quedamos, ya vimos lo profético, ¿verdad? Los sociales y los Los proféticos. sociales y los proféticos. Vamos con los nombres teológicos. Y para empezar, ¿verdad? Vamos a ver qué significa teológico. La teología es el conocimiento de Dios y por tanto de la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el camino para hacerlo es a través de la palabra de Dios revelada a los hombres en las Sagradas Escrituras, la Biblia. O sea, es el conocimiento teológico y su relevancia en la vida espiritual. O sea, más o menos es el conocimiento real de Dios. Podríamos decir que es la teología. O sea, vamos a ver los nombres del Señor con respecto a este concepto. Concepto teológico. Y el primer nombre es el Verbo. El verbo. ¿Cuántos investigaron algo de Yo creo que nadie, porque nadie me No, entiende. pero los nombres de Jesús hay mucho. Pero en lo teológico vamos a ubicar el verbo. Dice Juan 1:1. Esa es la cita bíblica. Juan 1:1. En el principio era el verbo.
Y el verbo era con Dios. Y el verbo era. Y el verbo era Dios. Amén. Ese verbo se traduce como la palabra que tiene la capacidad de crear. También se traduce en la palabra de conocimiento, de donde viene el concepto de ciencia. Pero bíblicamente la ciencia, ¿verdad?, no es la que nosotros conocemos como la biología, la química, nada de eso. Es otro conocimiento, ¿verdad? Dice, ahora Cristo, ¿verdad?, no tiene ningún prefijo, ¿verdad?, porque Él es el logo, porque Él lo sabe todo, porque el conocimiento es de Él hacia el mundo entero. Por eso Juan dice que todo fue creado por Él y para Él. Amén. Amén. Cristo siendo el conocimiento perfecto, es quien determina los conceptos de todo lo que existe. Cristo es aquel que puede hacer algo de la nada, solo Dios crea. Entonces, cuando Juan plantea el verbo como una palabra capaz de crear de lo no existente, es porque el conocimiento perfecto estando en Cristo puede generar diseños originales. No hay mente humana que lo produzca. Es decir, que Él es todo. O sea, Dios, o sea, el hombre, pienso yo, ¿no? El hombre, es más, hay ¿cómo se le diría eso? Dice que se consiguió Dios y uno. Pero es como cuando uno hace eso. Algún diálogo, hay un diálogo. Sí, hay un diálogo entre Dios y Él. Entonces el hombre le dice, Dios, vamos a hacer una competencia, que yo sí puedo crear puedo crear otro ser humano. Dice Dios, bueno, hazlo. Entonces el hombre va y agarra barro y tal. Entonces le dice Dios, pero no, porque vas a agarrar barro, si el barro lo hice yo. La tierra la hice yo. Crea tú un ser humano sin nada de lo que hay ahorita aquí. Y una, de lo que puedo hacer, se me puede. Porque Dios es el original, o sea, Dios es el creador de todo, de todo. No hay nada acá, en este mundo, en nuestra vida, que Dios no lo haya creado. Entonces Dios es el supremo, Dios es el creador de todo lo que existe aquí y donde quiera, hasta más allá del espacio, todo es Dios. Entonces por eso es el verbo. Y les voy a dar otro ejemplo. Que por ejemplo, nosotros también creemos en ese Dios creador, de ese Dios poderoso, lo creemos por fe. Porque, por ejemplo, fíjense, crearle un brazo a alguien. El ser humano, ¿verdad?, puede crear una prótesis, una máquina, y puede hacerle un brazo a alguien, una pierna a alguien para que corra, para que camine. Pero Dios puede volverle a hacer el mismo brazo, del mismo color, con la misma función. Porque Él fue el creador. Y por fe que creemos en ese Dios poderoso. Vamos con el siguiente nombre, el mediador. Eso está, vamos a buscar Hebreos 9:15, el mediador. Ese es otro nombre que Hebreos 9:15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces Él es nuestro mediador. Fíjense, cuando aquí aparece el concepto Nuevo Testamento, no está hablando de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Está hablando de la nueva herencia
la revelación que viene con el nuevo pacto en Cristo. Entonces, testamento es equivalente a ¿qué? A pacto. Y cuando usted le habla cuando aquí el versículo habla del nuevo pacto, usted de una vez piensa, del testamento. Aquí el Nuevo Testamento, fundamentado en la ley, pero Jesús trayendo la revelación de la gracia de Dios para todo el mundo, acaba de establecer que la gente que diga, yo creí en la ley, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces Jesús dice, yo voy a ser tu mediador, y este mediador es el que concilia. ¿Para qué fin? Oiga, ¿para qué fin? Dice aquí, para intervenir en una muerte para la remisión de las transgresiones que había en el Antiguo Testamento. Es decir, que todo aquel que había muerto en la ley y todo aquel que vivía en la ley, ahora sus condenas, conforme a ese Nuevo Testamento, había quedado totalmente suprimido, desplazado por lo que viene en el nuevo pacto en Cristo, que Él, el que crea y el que no, va a morir eternamente. El que crea en Él no va a perder. El que crea en Él no necesita estar sometido a un testamento de leyes, ya que Cristo ha dicho con Él no es necesario. La doctrina de la retribución divina, Cristo la rompe. ¿Qué entienden ustedes allí de todo lo que yo digo? Aquí está, aquí más o menos, para ayudar ahí un poco. Aquí en el mismo texto te da la explicación. De hecho, en la referencia comenta que la misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Misma palabra. Pero fíjense lo que dice el 16, mi hermano. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido el testamento, el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Es decir, el Nuevo Testamento, el Señor es mediador y Él precisamente es el testador que muere, o sea, el que da su vida, y al dar su vida se convierte en el nuevo pacto como el mediador entre Dios. Por eso el texto bíblico también dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, Jesucristo, hombre. Es decir, el mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y gracias a Dios por el comentario de que la iglesia, fíjense que ya, es que prácticamente a veces pienso que ellos son teólogos, y sin embargo no entiendo cómo no aplican la palabra, y a veces creo que hay intereses. Me contaba una vez un pastor que él era amigo de Yamarte, Ocando Yamarte. Entonces un día, él conversando con él le confesó que él estaba claro de que María no era mediadora ni nada, pero que él no podía contradecir lo que la Iglesia Católica dice, la línea. O sea, es tremendo como a veces, o sea, no, como esta es la línea, yo no puedo, hermano, pero eso es falta de integridad, de honestidad, de decir, no, hermano, ya va, pero que aquí esto está, como a veces conversamos acá. Usted dice, hermano, pero ya va, usted dijo esto, pero vamos a ver, vamos a confirmarlo, porque no se trata de que uno pueda decir cosas y que ustedes digan amén. No, vamos a confirmarlo con la palabra, porque de pronto uno no es como que no se pueda de pronto equivocar. Eso es lo grande de esto, de que podamos estudiar y que podamos estar claros, que podemos emitir criterios con todo respeto y compartir la palabra, o sea, desglosar lo que la palabra dice y confirmar lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ese mediador que nosotros tenemos cada uno de nosotros y nos da la libertad, ¿verdad?, de que nos da la vida eterna, nos guía, nos fortalece. Pero les voy a decir una cosa, hermanos, hay personas que creen que porque
tienen este mediador que, bueno, ya tenemos a Cristo, Él me salvó, ya tengo vida eterna y puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. Porque, y hay una doctrina de esa, de que el que salvo siempre es, algo así. Salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Entonces siguen su vida desordenada, loca, y creen que igual ellos tienen la vida eterna ya ganada. Y no es así. Nosotros tenemos que dar frutos, ¿verdad? De lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nosotros tenemos que dar ese fruto de vivir una vida en santidad para que podamos tener esa salvación, para que cuando el Señor nos venga a buscar, nos consiga haciendo lo que haya gana. Entonces es importante. También en el tiempo de antes pensaban que, o sea, en la vieja ley, ¿verdad? Había leyes que si la persona cometía un delito, pues pagaba con morir, o sea, la muerte, ¿verdad? Pero ahora con este mediador, ¿verdad? Ya no es así. Por ejemplo, antes había una ley, no sé, creo que sí, ¿no? Que si los hijos le pedían la herencia a los padres, estando los padres vivos, eran apedreados hasta morir los hijos, si se atrevían a por ejemplo, hoy en día no, hoy en día hay hijos que dicen, mamá, salite de aquí porque voy a vender la casa. Y no hay nadie que los apedree, sino los mismos padres que van y los denuncian, porque ¿qué más van a hacer? Si no fue un varias parejitos. Pero antes no era así. Antes los hijos, si se atrevían a pedirle la herencia a los padres estando vivos, podían ser apedreados. Entonces Dios, ¿verdad?, nos evitó todas estas cosas. O sea, ya esa ley no existía, porque a través de Cristo somos redimidos. ¿Cómo se llama? Esa transgresión, así que esa es la palabra, transgresión, o sea, fue abolida. Bueno, vamos a ver el otro, abogado, el tercero, abogado. Vamos a buscarlo en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Abogado. Primera de Juan 2, 1. Eso de que los iban a pelear también en el Talmud, ¿verdad? En el Talmud. Está lo de que si el hijo pedía la herencia. Sí, pero está ahí porque En la Biblia no. En el Testamento lo que había era que si el hijo maldecía, eso sí. También si pedía la herencia. Pero la herencia es en el Talmud. O sea, realmente no es en el texto. Para aclarar. Sí, Juan dice, Primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, vamos a ver el concepto de abogado. Asesora, o sea, una persona que asesora o que va. Es la ley. A favor de la persona que lo contrata. Se asocia con el conocedor de la ley, ¿verdad? Se asocia con el conocedor de la ley. El que puede interpretar la ley, porque la ley sola a veces no puede entenderse tan fácil. Entonces, ese es el concepto de abogado. Entonces hay una pregunta que habla, ¿dónde pasó un caso legal en la Biblia? Fíjense, cuando Pilato, ¿verdad?, en el Sanedrín quiere crucificar a Jesús, la crucifixión es exclusivamente romana. A Jesús lo quiere crucificar porque es un falso profeta y ese delito no está en la ley romana. Tiene que ir con un delito que Pilato entienda para procesarlo. Van con un delito que se llama sedición. ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son toda persona que tenga la capacidad de aglomerar personas en sitios públicos, fomentando revolución o discurso en contra del César o el Imperio Romano.
Cuando Pilato entrevista a Jesús, le dice, yo no veo aquí elementos de delito. Por eso es que dicen que es un hombre inocente. Él se lava las manos, que es una señal que el Imperio Romano no encuentra culpa en él. Por eso que, ¿te han visto esa película? Donde se ve Pilato lavándose las manos. Eso es todo, ¿verdad? Eso es un protocolo de ellos, de la ley romana. Y ese es uno de los ¿cómo se llama? De un juicio que le hicieron al Señor. Por eso que le dice, yo no veo elementos aquí Pero para culparte, en la película El Manto Sagrado, Pilato está enfermo. El carático se va a lavar la mano. Por nada. Dice acá, ¿quién es el abogado de la nomenclatura del Antiguo Mundo? El Nuevo Testamento que aboga, voy a abogar por ti. Esa es la definición más simple de un abogado. El abogado es uno que tiene autoridad y lugar de respeto. Su palabra es verdadera y lo que él diga, el juez va a tomarlo por él. Tenemos un fiscal también. ¿Quién es el fiscal? Es el enemigo de nuestras almas, en quien tiene las pruebas para acusarnos. El Estado tiene la carga de probarle al juez que el acusado cometió el acto delictivo, porque en el caso del abogado se presume inocencia. O sea, siempre el abogado, sea lo que sea, es inocente. Siempre va a ser inocente para el abogado. Pero el juez que va a buscar la prueba para acusarnos, para decir si es culpable por esto y esto. Pero el abogado no. El abogado siempre es para ser inocente. Para no ser condenado. Ajá. Si es condenado, le tendrá una condena lo más laxa posible. Por eso Pero en el tribunal de Dios no va a ir fíjese que Jesús, dos sentencias. así es, Jesús siempre estará a tu lado, porque Él es tu abogado, y cuando digan tu nombre, Él te va a declarar. ¿Cómo nos va a declarar? Inocente, redimido y restaurado, porque Él es quien aboga por ti. Amén. Ese es el abogado que nosotros tenemos. Él siempre, así el Satanás vaya a acusarnos, porque noche y día Él no descansa acusándonos. Pero el Señor, tenemos ese abogado que Él va a abogar siempre por nosotros. Siempre nos va a redimir, nos va a restaurar, nos va a declarar inocentes hasta que no haya la prueba. Vamos a ver el juez. Ese es el siguiente. Juez. Está en Hechos 10, verso 42. Juez. Hechos 10, verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aleluya. Dice, ¿de dónde sale este nombre? Esta figura la sacan de los reyes. Ellos no se metían en juicios, nombraban a alguien para esto y le daban toda la facultad. Pero este alguien no es cualquier persona. Este lugar se le daba a aquella persona que era quien más conocía a la gente de la sociedad, porque podían evaluar lo que iban a decir. El juez podía evitar acusaciones falsas y podía emitir sentencia. Por eso cuando Jesús perdona los pecados, Él está en conciencia pura a quien se lo está perdonando. Así cuando llegan al tribunal en los finales del tiempo, ahí es donde se separan los unos de los otros, vivos y muertos, buenos y malos. Cristo sabe quién es quién y sabe cómo hacerlo. Entonces, Él es nuestro juez.
Así que así nos tienen a todos en el mismo montón, igual el Señor nos va a separar, nos va a juzgar justamente. ¿Ven? Vamos con el siguiente nombre. Yo soy. Yo soy. Vamos a buscar Juan 8:58. Nos va a juzgar el Señor. A juzgar vivos y muertos. Juan 8:58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es y siempre será. Esta frase, de cierto, o ciertamente, lo que significa es lo que viene, es una verdad absoluta. Si la entrada es esa, lo que viene no es cuestionable. Entonces, es verdad. Entonces, a veces hemos leído citas bíblicas donde dice de cierto. Entonces, son afirmaciones absolutas. No hay nadie que cuestione eso. Entonces, ¿qué es lo que viene? Que antes que Abraham fuese, dando a entender que él... Eso no puede tener mamá. Ajá. Antes que Abraham fuese, dando a entender que él cree en la existencia de Abraham como el padre de la fe en el mundo judío. Pero entonces añade lo que ellos no entienden. Yo soy. Fíjese que no dice yo era. ¿Por qué? Porque hay dos tiempos aquí. El tiempo humano, que se llama cronos, que significa pasado, presente y futuro. Y el otro tiempo es el divino, que es el presente constante. Yo soy mañana, yo soy presente, yo siempre seré. Aleluya. Cristo dice que no puede decir yo era, porque eso implica que tiene una existencia limitada. Tiene que decir yo soy, porque siempre ha sido. Eso denota la preexistencia y denota la afirmación presencial. Hoy sí yo soy, yo estoy, y Él siempre estará. Por eso es yo soy. ¿Eh? Porque el tiempo de Dios es Cairo, el tiempo del hombre es Crono. El tiempo de Dios es Cairo. Sí, señor, así es. Sí, señor. Bueno, y el siguiente nombre tenemos a la piedra angular. La piedra angular. Eso está en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la antigüedad, cuando se iba a construir una puerta en piedra, hacían un puente con arco, formaban tablas que eran dobladas con fuego y las iban rellenando los espacios con piedras derecha a izquierda, para ir juntándolas sobre la madera, y al final, en medio, colocaban piedra con presión, porque esa piedra sostenía todas las demás, y es la que llaman piedra angular. Si esa piedra no está, se cae todo el trabajo. Cristo es la piedra que sostiene la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Jesús, ¿verdad? Entonces a nosotros quien nos sostiene es Jesús, es Cristo. Amén. Entonces ya entiende por qué es nuestra piedra angular. Dale, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que hermanos, no estamos solos. Aleluya. El Señor es nuestra piedra angular. Él está en nosotros y
nosotros tenemos que creer en esa piedra angular maravillosa. Y ya para el último nombre vamos a buscar, se llama la cabeza de la iglesia. Siguiente nombre, la cabeza de la iglesia. Eso lo vamos a buscar en Efesios capítulo 5, verso 23. Efesios 5, 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es su Salvador. Dice, la figura metafórica en este texto plantea que tengamos un conocimiento que es capaz de hacer la cabeza y que puede hacer el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo no ve porque el cuerpo no está en los ojos. Porque en el cuerpo no están los ojos. El cuerpo no escucha porque el cuerpo no está en los oídos. Así que las funciones de Cristo en la iglesia a través del Espíritu Santo son pensar por la iglesia, mirar por la iglesia. Y el cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad?, tiene que obedecer la cabeza. Él funciona y es quien dirige el cuerpo. El cuerpo tiene las manos para alcanzar a quién, a la gente. Tiene los pies para llegar a quién, a donde podamos buscar y llegar, buscar las almas, ¿verdad? La iglesia está administrada por el Espíritu Santo de Dios y se revela a través del pastor, que es la cabeza de los miembros, tras la visión que Dios quiere para la iglesia. Y la visión del Espíritu Santo es que sea compatible con otra iglesia. Todos tenemos una función que solo no adelanta el cuerpo. Unidos con los demás se mueven. Vamos dirigidos a una sola meta para hacer la voluntad de Dios. No piense que solo es por la salvación. Piense que es para que la iglesia, cuando Dios tenga un plan y la quiera llevar al cumplimiento de ese plan. Esto es serio. Si Dios quiere glorificarse contigo o sin ti, igual, fíjense, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero Dios, o sea, cada uno de nosotros decimos, Dios tiene un plan conmigo, pero en verdad quien tiene el plan es Dios. Que Dios necesita de nosotros, o sea, que Él quiera compartir su plan con nosotros es otra cosa. Entonces, cada uno de nosotros, Dios, bueno, vamos a encajar aquí al frente. En este otro huequito metemos a la hermana Clara. Y aquí, o sea, es el plan de Dios. No el plan de nosotros, sino el plan de Dios. Entonces, por eso que Él tiene que dirigir nuestro cuerpo. Entonces, está como ejemplo que el cuerpo, este cuerpo, no puede dirigirse solo. Tiene ojos, pero los ojos no pueden, el cuerpo no puede ser dirigido sino por el Espíritu Santo. Los ojos del Señor, nuestros oídos el Señor, nuestras manos el Señor, nuestros pies el Señor. Él es el que nos va a guiar, el que nos va a hacer ver lo que tenemos que ver, nos va a hacer hablar lo que tengamos que hablar. Es Él a través de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene un plan. El plan de salvación, el plan de que la iglesia esté unida, el plan. Por eso que un pastor de la iglesia no puede dirigir él solo. Él tiene que dirigirse, que Dios es el que va a dirigir la iglesia. Dios le da el plan. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Para dónde quiero dirigir yo esa iglesia? Dios ya le tiene que dar el plan. Por eso que cuando ya el pastor es pastor, ya tiene que tener un plan. Porque ya Dios se lo dijo. Porque ya lo llamó al pastorado. Entonces le digo, bueno, esto es lo que yo quiero que me hagas, porque esto es lo que yo necesito, que la iglesia para donde se va a guiar. Pero primero Él, porque Él es la cabeza. Porque ninguno de nosotros nos mandamos a Él, sino Él. Entonces dice aquí, esto es serio. Si Dios quiere glorificarse contigo, lo va a hacer. Y sin ti también lo va a hacer. ¿Verdad?
por lo que haga el cuerpo dirigido por la cabeza. Dios quiere salvar gente, sanar enfermos, restaurar familia, restaurar matrimonio, que aparezcan los hijos perdidos. Enseñemos el mensaje al mundo que nosotros tenemos un Dios poderoso para hacer lo que ellos no pueden hacer. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que dejarnos llenar del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué plan hay? Señor, ¿qué plan tienes tú? ¿Qué plan tienes para mí? Y Dios, ¿verdad?, nos va a guiar, porque por eso que su nombre es la cabeza de la iglesia, porque Él es el que tiene que dirigir la iglesia. No es la iglesia nada más física esta, es la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer para el plan de salvación, el plan de restaurar a la gente, de que la gente conozca a Cristo. Entonces, ¿saben por qué entonces tiene ese nombre? La cabeza de la iglesia. Bueno, ya sí terminamos los nombres teológicos. Para la semana que viene, con el favor del Señor, vamos con los nombres escatológicos. Y ya esa sería la última clase por este año. Te escucho hablar, Claro. te escucho hablar y veo que hay diferencia lo que no te escuchan las redes. O sea, te escucho a ti hablar todo lo que la escritura dice, y muy diferente a lo que uno escucha en las redes, totalmente desfasado en ese tipo. Por eso es importante, mi hermano, que usted conozca la palabra. Uno a veces dice, sí, yo conozco los nombres de Jesús. ¿Cuál? Bueno, que el Salvador, el Mesías, y hasta ahí llegó. Pero apellido Cristo. Y de hecho a veces pienso que el hecho de conocer los nombres y aplicarlos, hermano, eso es como que ya abrir los ojos y entenderlo de manera diferente. Porque por ejemplo, cuando una persona te dice, no, que tiene que llamarme padre, no, ya va. O sea, a nadie llames padre aquí en la tierra. Padre solo hay uno, el Dios que está en el cielo. O sea, uno empieza ya a no dejarse llevar por lo que digo, porque, hermano, y a veces hasta como, creo que lo dije en una oportunidad, ¿cómo sabe uno cuál es el billete falso? Conociendo el verdadero. No hay que conocer el falso, hay que conocer el verdadero, para cuando lo toca uno, no, ya va, esto está raro. Yo a veces escucho predicadores, escucho algo que dice y ya de una vez causa ruido. Entonces ya de una vez uno puede buscar. ¿Pero por qué? Porque bueno, uno está leyendo y la Biblia hay que leerla como sobrio, no como aquella. Claro, a mí me gusta hablar la Biblia apasionadamente, a veces hasta entro en que parece que me fuera a agarrar, pero es lo apasionado, pero al leerla hay que sobrio, tranquilo, y leerla como dijo el hermano entre una vez, no, porque el ministerio o el misterio, ¿no? O sea, estaba en una cuestión, el ministerio de la iniquidad era. Entonces, hermano, hay que ser sobrio, leer bien, ¿entendés? Hay cosas que a veces yo voy leyendo y ya va, y vuelvo porque no entiendo o sea, lo que está diciendo, y esa es la idea, leerla, atesorarla. Y lo que decía el hermano Efraín en una oportunidad también, cuando usted lee un texto y busca el que se le parece y busca aquel, o lee la historia completa, ya usted tiene otra visión. Porque, por ejemplo, yo he escuchado durante años que todo lo puedo en Cristo, que todo lo puedo en Cristo, y uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si usted se mete en la historia, eso no es un eslogan, eso es que el apóstol está, sí, pero bueno, sé vivir, sé hacer, pero todo lo puedo. O sea, Jesús está en mi vida y yo puedo superar todo esto que está viniendo, porque si usted lee la historia completa, se da cuenta que no es un eslogan. Entonces, por ejemplo, gente tiene el Salmo 23 abierto en su casa, Jehová es mi pastora, pero según lo que estudian, ese salmo fue escrito en un momento difícil para el salmista. Era duro lo que estaba pasando. Y es lo que hace decir, vétale, en medio de esto, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, Él está conmigo. O sea, era como aplicándose la palabra. Y usted
aunque no lo crea, en situaciones difíciles usted agarra esta palabra y se la aplica, porque usted la ha leído, pero cuando la situación es difícil y usted se aplica esta palabra, usted se mete en ella, parece mentira, yo lo he experimentado, viene Dios a ministrarte de una manera que a lo mejor lo leíste muchas veces, pero en esta vez no, esta vez se hace carne esta palabra en la vida nuestra, o sea, cambia y uno dice, Dios mío, o sea, y trae esa paz que puede traer la palabra de Dios. Es la diferencia de este libro a todos los libros, que es un libro capaz de transformar, un libro capaz de traer refrigerio en medio de la situación difícil, de traer guía en medio de tomar una decisión. O sea, es la diferencia de este libro a los demás libros, que son capaces de informar y es bueno que usted lea, pero este no informa, este transforma la vida. De hecho, por eso dice que ella es capaz de transformarnos, de partir el alma y el espíritu. Ella es capaz de cambiar nuestra mente. Ella dice que es agua a nuestra vida, limpia lo que está dentro. O sea, la palabra de Dios es lo máximo que Dios nos ha dejado y que debemos de aprovechar, debemos de amarla, debemos de leer y debemos de dejarnos llevar por ella, vivir por esta palabra. O sea, de verdad, cuando usted se deja vivir por ella, cambia. Yo últimamente trabajaba con un señor mayor, y él es diácono de una iglesia, y me dice, hermano, me van a subir de nivel. Sí, lo van a subir de nivel, sí, me van a nombrar anciano. Número uno, eso no es subir de nivel. Nombrarlo a un anciano es que lo van a poner en un lugar de más siervo, de más servidor, de más responsabilidad en cuanto a ser modelo de las personas, para empezar. Y segundo, yo lo miraba y estuve trabajando con él un tiempo, mediodía, y de pronto decía unas cosas y de pronto salía con palabras soez, palabras vulgares. Bueno, ¿qué es esto? O sea, yo a veces digo, Dios mío, algo está pasando. O sea, el evangelio, algo está pasando en el evangelio. O sea, no vivimos porque él decía, no, porque mañana me toca ayuno y tengo que servir en la iglesia. Uno sirve en la iglesia. Eso de servir en la iglesia, uno sirve al Señor en todas partes. O sea, uno tiene que ser un servidor del Señor, pero no en la iglesia. Es en la vida. Pues que mi vida secular y mi vida cristiana. ¿Cuál vida? Una fragmentación en cuanto al conocimiento, a lo teológico precisamente de la palabra y a la vida, lo que realmente estás viviendo. O sea, es una división, una dicotomía, una fragmentación del verdadero evangelio que es todo el tiempo. A veces, sí, yo reconozco, hermano, a veces echan un chiste, una cosa, y a veces hasta uno como que de pronto se me viene a mi corazón, pero ¿qué es esto? No puede ser, uno no puede estar, o sea, compartiendo con cosas del mundo que a veces hasta que van en contra del texto bíblico. Uno tiene que ser coherente con el texto bíblico. Entonces, a él lo van a subir de nivel, pero tiene un lenguaje, o sea, pero bueno, un señor que tiene como 70 años. Tiene tiempo. Entonces no ha leído Hebreo 5:11. Ahí lo que pasa, hermano, ¿no? Cuando el hermano de Dios va a subir un nivel a veces tenemos que entender una cosa, que nosotros hacemos las cosas por emoción, ¿no? Y lo decimos. ¿Por qué le voy a dar un ejemplo parecido a lo que usted me está diciendo? Que él le dijo que lo iba a subir a nivel, pero no tenía conocimiento de dónde era que él iba a entrar, ¿no? Entonces eso me pasó a mí, yo muy contenta, le dije a un hermano de acá de la iglesia, y le dije yo, y también tenía un liberal, y le digo yo voy a hacer, me van a subir, me van a colocar como
como o sea, a nombrar diaconisa, algo así. Pero como yo no tenía conocimiento de eso, yo le dije eso. ¿Y sabe qué me dijo? Hermana, pero ustedes debieran hacerla para la cocina, para el baño. Cuando me dijo eso así, a mí, yo me sentí mal. Pero ya la dejé, porque entonces yo me puse a leer la parte que era mi diácono. Yo dije, tiene razón, en el baño que debo estar haciendo, porque yo no tengo ningún conocimiento. Entonces, eso es una vivencia del Evangelio. Es verdad una vivencia. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. No, y no hacer las cosas por emoción, sino primero investigar y entrar donde es para saber cuál es la posición que tenemos que tener. Y si no, a uno lo nombra, por nombrarlo, uno tiene que pensar en ese momento. Voy a ver qué es lo que me están dando para yo poder enfrentar, porque todo trae esta vida, todo trae consecuencias, todo. Y si a mí me nombran diaconisa, como una vez, que la primera vez que yo estaba en otra iglesia, y yo como no tenía conocimiento y damos unos periodiquitos, y yo le dije llegué repartiendo los periódicos y eso, y le entregué el periodiquito a un señor. Y el señor sabe que me dijo, no, si yo me sé, yo me sé la Biblia de cabo a cabo. ¿Y sabe qué le dije yo? Pero el diablo se sabe la Biblia de cabo a cabo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Me está llamando diablo. Que si yo tengo el poquito conocimiento, yo no tengo ningún conocimiento, solamente Dios, yo le digo eso. Entonces a veces que uno, no es porque sino la emoción. Ya yo entendí que uno no puede hacer las cosas por emoción. Hay que investigar todo, porque si a mí me dicen, no, tú vas a ser la que vas a limpiar el baño, la cocina, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que aprender a investigar qué es lo que tengo que hacer. No, yo voy a ser la cocinera, y si no se esperan una papa. Eso es, entonces, gracias, mire, ese ejemplo, fíjate que es casi igual. Entonces, ahorita las cosas nosotros tenemos que hacerlas no por emoción, sino qué es lo que tenemos que aprender. Aprender. Ese Steven. Bueno, hermano, de verdad, si alguien quiere compartir algo. Steven. No he hecho nada. Nos llamó a la 1 de la mañana. Llamando. Y entonces, ¿sabe lo que hizo? Oye, caíste en la red de Steven. Mira, entonces entró otro grupo, entró otro señor ahí, el señor. Se la hora de Steven, 1 a 3 de la entonces mañana. viene el señor, me llamó el otro día. Yo si te corto. Un señor que no sé qué, pidiendo disculpas, mira señora, y yo digo, no se preocupe. Y yo, no se preocupe, a veces pasa, fue el hermano Steven, pero yo no sé ni quién. Y una señora pidiéndome disculpas. A las 3, 4. Va mejorando. Alabado sea Dios. Nadie más quiere decir algo. Aquí, Tan calladito, hermano. aquí mis hermanas, que ya casi van. ¿Qué agregaron? ¿Qué ¿Qué quieren agregar ahí? Suelten ahí. Ay, Sin pena, hermano, aquí estamos con tenis sin vergüenza. Estamos sin vergüenza. Dale la de la nada más. Predicando Pedro a Cornelio. Nadie más. ¿Qué más va a agregar? Ya que hay unos evangelios son San Pedro, pero es apócrifo. Los evangelios son San Pedro, pero es apócrifo. Pero más que lo tienen encerrado en el Vaticano. ¿A Pedro o a Dios? Oye, el hombre. Porque tenemos ahora que buscarlo. Cuando hablan de la piedra de ángulo, yo Ay. no lo entiendo. Ahí está, ¿ves? Así. ¿Qué significa eso?
son dos. Piedra de ángulo. Ah, es Y luego explicar qué es una piedra de ángulo. Voy a explicar históricamente. Y voy a explicar Efesios 2:20. qué representa la piedra de ángulo. Cuando están construyendo el templo, las grandes construcciones en la antigüedad, en las esquinas de las construcciones colocaban una piedra, no una piedra común, sino una piedra formada. Cavaban un hueco grande sobre una esquina. Así esta era la construcción, y sobre esta esquina ahí sembraban lo que nosotros ahorita llamamos base, las bases de una construcción. No habían bases, no había cabilla, buscaban piedras de las montañas, ¿verdad? Piedras fuertes, no piedras comunes, y las sembraban allí, y sobre esa esquina empezaban a construir la construcción. Pero cuando se habla en referencia a la piedra de ángulo, hablan con referencia a la construcción del templo, sobre todo el templo de Jerusalén. Para construir el templo de Jerusalén tuvieron que enterrar una piedra de la montaña. Tuvieron que ir a la montaña, arrancar una piedra gigantesca, traerla, cavar profundo y enterrarla, y sobre esa piedra, que es lo que hoy conocemos como base, empezaban a edificar toda la construcción para que no se viniera en terreno débil. ¿Ya? Ahora, ¿qué La que era la que unía toda la construcción. Sí. Sobre esa piedra estaban los ángulos, sí, estaban como que dice, se agarraba toda la construcción, o sea, todo el peso de la construcción caía sobre esa piedra. Es la piedra fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno lee Daniel, por ejemplo Daniel, una de las profecías mesiánicas de Daniel, en cuanto a la construcción, el rey Nabucodonosor tuvo una visión y vio una estatua y vio diferentes materiales. Dice, la cabeza era de oro, los pechos eran de plata, el abdomen era de bronce, las piernas eran de hierro y los dedos eran de hierro y barro. Y dice que en la visión una piedra de la montaña salió disparada y golpeó la estatua de esa piedra, y esa piedra es cabeza de ángulo. Entonces, la referencia profética era que el Mesías, el impacto del Mesías, iba a romper con todos los reinos que representaba esa estatua. El reino babilónico, el reino asirio, el reino persa, el reino romano, el reino griego, y entonces iba a golpear sobre los pies de barro y hierro, y toda la construcción de esos reinos se iba a caer. Y sobre esa piedra, proféticamente hablando, se iba el Mesías, era la representación del Mesías. Entonces, cuando el texto bíblico habla de piedra o de roca, indirectamente se está hablando de esa profecía. De tal manera que cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién soy yo? Bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bueno, sobre esa piedra, no sobre Pedro, sino sobre esa piedra, sobre esa confesión, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Ya? Entonces se cumple la profecía que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Entonces los edificadores vieron una piedra que no servía, pero realmente era la piedra más dura de todas las piedras, y esa piedra vino a ser cabeza de ángulo de una construcción, en este caso la iglesia. Entonces, cuando se habla de cabeza de ángulo, se habla de eso, de esa piedra que soporta todo el peso de la construcción. Entonces, Efesios capítulo 2 habla de que el peso de la iglesia, el peso de las profecías de Cristo, el peso de todas las profecías de Cristo, todas, de todas las referencias, de todas las imágenes, de todos los paralelos del bíblico, recaen sobre Cristo. Entonces, y sobre Cristo se edifica la iglesia. De hecho, el término cabeza de ángulo es lo mismo que decir cabeza del cuerpo. Por ejemplo, la palabra original es cefale, que es donde viene cabeza, cefaleangle, ¿ya?
Y cefale era, lo que pasa es que hay que entender, el cuerpo y una casa en la Biblia es lo mismo, tienen la misma función. La única diferencia es que la cabeza de la casa está en las bases, o sea, y la cabeza del cuerpo está aquí arriba, ¿ya? Entonces por eso es que a veces se intercambia. Dice, mi casa, destruiré esta casa, en 3 días edificaré este templo, porque se refería, cuando se habla de casa, templo y cuerpo, se intercambian porque eran casi la misma imagen, se intercambian muchas veces. Y por ejemplo hay un término que dice, por ejemplo, edificados sobre el fundamento, arraigados y cimentados. Pero uno ve el término, arraigado es echar raíces, una casa no echa raíces, y una planta tampoco tiene base. Entonces, pero los dos elementos se juntan en Cristo. Entonces, realmente es un tema bonito, pero bíblicamente la casa y el cuerpo cumplen la misma función. Lo que son los miembros para el cuerpo son los instrumentos dentro de la casa. Y lo que es la base de la casa es la cabeza del cuerpo. Sí se aclara un poquito, ¿verdad? Sí, no, ya que dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa imagen del edificio y la aplica a la iglesia. Y la aplica a la iglesia. Y igual el cuerpo, toma la cabeza que es Cristo y el cuerpo En la iglesia. y las esposas son sí, pero claro, con sus observaciones, no es una imagen que se cumple al 100%, porque por ejemplo la sangre que nosotros tenemos, o sea, la santidad de la cabeza, el cuerpo participa de la santidad de la cabeza, pero la inmundicia del cuerpo no contamina la cabeza. Entonces hay una parte que sí se cumple en una totalidad, pero hay otras que no. Entonces uno tiene que tener cuidado, igual como el matrimonio. Hay un aspecto del matrimonio que sí se cumple, un gran porcentaje, pero hay otro no. Hay uno que dice, ay, es que eso es mi esposo y yo quiero abrazar a Jesús. Eso es algo, no es lo que quiere decir. O sea, rompe la idea de lo que quiere decir. Lo que quiere decir es un pacto que él va a cumplir, que él como el esposo va a tomar